primer lugar, quisiera agradecer sobre todo a la Asociación de Alergia, Asma e Inmunología de Buenos Aires por permitirme la, digamos, difusión de este tipo de charla que tengo en este momento a través del Comité de Educación para Pacientes Alérgicos. El tema para poder tratar hoy se llama alergia a la leche de vaca. Es una manifestación con un alimento ampliamente difundido. Prácticamente deberíamos de considerar uno de los principales aportes dentro de la comunidad y uno de los principales causantes de ciertas reacciones de carácter adversos. Este nutriente reconocido por su antigüedad, de que lleva ya más de 10.000 años de su uso, comienzan justamente los primitivos en cuanto a las reuniones de sus poblaciones para poder domesticar animales y comenzar a utilizar nutrientes, como en este caso hablamos de la leche de vaca. La leche de vaca tiene una gran importancia dentro de las enfermedades alergoinmunológicas porque es el consumo que realizan los niños y los niños sobre todo pequeños. Y básicamente porque estas reacciones perdón, están aumentando día a día y sobre todo enfermedades tan importantes relacionadas con la alergia como es la anafilaxia. Si bien los pacientes pequeños consumen leches artificiales, hay veces que estas reacciones se dan sobre todo por el consumo de leche humana. Y acá es donde empezamos a tener ciertos inconvenientes para poder interpretar lo que el consumo de un alimento puede llegar a generar. Indudablemente cuando hablamos de reacciones adversas y especialmente en este caso la leche de vaca, tenemos que pensar por qué motivos se producen estas reacciones. Obviamente que la leche tiene un componente nutritivo muy importante en cuanto a hidratos de carbono, grasas, pero sobre todo las proteínas son las motivadoras de las diferentes reacciones que presentan nuestros pacientes. Obviamente que estas proteínas tienen ciertas particularidades, algunas están relacionadas con una respuesta muy rápida, otras están relacionadas con respuestas no tan severas, y estas proteínas también tienen la particularidad de, al ser tratadas, de modificar justamente tiempo en el tiempo las manifestaciones en ellos y tienen chances de que las mismas pueden llegar a desaparecer. Cuando hablamos de reacciones, obviamente motivadas por estas proteínas, algunas son muy severas, casi con la rapidez de las manifestaciones, que se le llaman anafilaxia, en donde intervienen más de un órgano en su manifestación. Hay otras que son importantes para tener en cuenta, sobre todo por la edad de los pacientes en que tenemos que tener presente estas manifestaciones. Tenemos manifestaciones de piel, como puede ser una dermatitis de contacto hasta con la leche. Puede haber signos de urticaria, que son abones muy pruriginosos y molestos, dermatitis atópica también, pero hay manifestaciones de carácter digestivo, como pueden llegar a dar lugar el contacto de la leche con el labio, con un hinchazón de del mismo, manifestaciones dentro de la boca como ardor o molestias también en la lengua, y no nos podemos olvidar de las manifestaciones digestivas como los vómitos, las diarreas tan importantes que pueden llegar a no ser definidas justamente por alergia a las proteínas de la leche de vaca. Otras manifestaciones también que no podemos dejar de lado es las manifestaciones respiratorias, ya sea rinitis como las crisis asmáticas. Obviamente vemos que tiene una multiproducción de síntomas y lo que tenemos que estar presente es justamente en estas circunstancias cómo podemos hacer el diagnóstico. Hoy día el diagnóstico
básico está dado por una muy buena historia clínica, con los análisis complementarios que uno tiene que tener en cuenta. Estos datos de laboratorio que se pueden pedir ya sea a través de muestras de sangre o bien a través de pruebas cutáneas, se ven directamente relacionados con aquellas manifestaciones desde el punto de vista inmunológico cuando dependen de una reacción generada por una proteína que es IgE. Hay otras reacciones que están generadas, pero no por una manifestación inmunológica de tipo IgE, y estas son mucho más difíciles de proporcionarse como diagnóstico. De ahí que otro puntual dentro del posible diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca lo constituye la prueba de provocación y supresión. ¿Esto qué quiere decir? Para poder llegar a un diagnóstico más correcto, uno suspendería la alimentación en el paciente y luego le administraría de acuerdo a las reglas médicas que tenemos en este caso para actuar. Cuando uno diagnostica la alergia a la proteína de la leche de vaca, lógicamente que tenemos que tener un tratamiento. En estas circunstancias, si uno reconoce que la alimentación fundamental para un niño pequeño y durante sus 2 primeros años de vida es la leche humana, obviamente que hay que fomentarla, hay que mantenerla y hay que por de pronto aconsejar a la mamá en cuanto a la supresión de los alimentos relacionados con la leche de vaca y además orientarla hacia la consulta nutricional para que por de pronto no caiga en deficiencias en cuanto a la relación con la supresión de este nutriente. Suponiendo de que la madre necesita complementar, en este caso tenemos que mencionar la existencia en el comercio de leches sin proteínas de la leche de vaca, que son en este momento, a través de una ley, consideradas como de libre demanda y sin inconvenientes para su indicación. Si uno tiene presente todas estas circunstancias, obviamente nos obligamos a entender de que la alergia o de pronto las reacciones adversas alimentarias, y en este caso relacionados con la leche de vaca, tienen que ser comprendidas desde muy pequeña edad. Y básicamente tener en cuenta de que muchas pueden ser mantenidas hasta en adultos. Esto también se asocia con la característica de ciertas proteínas que presenta la leche de vaca y por de pronto la conexión con algunos alimentos que no son justamente leche de vaca. Esto quiere decir lo siguiente: muchos son estimulados a utilizar otro tipo de nutriente cuando la leche materna no está. En estas circunstancias se puede derivar hacia la leche de cabra o la leche de oveja, cosas que no deberían de ser utilizadas, sobre todo porque presentan la misma reacción anafiláctica o las mismas reacciones alérgicas como si se usara la leche de vaca. En otras circunstancias, y sobre todo en adultos mayores, podemos encontrar muy pequeña la proporción si la relación que hay con una proteína del suero del animal que se conecta con las proteínas de la carne de vaca, y a veces estos pueden llegar a tener reacciones. Por lo tanto, debemos de pensar que es un alimento obviamente muy difundido, debemos de pensar de que este alimento puede dar reacciones en los seres humanos y que lógicamente no nos puede dejar, digamos, de lado en pensar que muchas veces el alimento es el responsable de ciertas reacciones. Antes de finalizar, quiero agradecer enormemente entonces a la Asociación de Alergia e Inmunología Buenos Aires y sobre todo al grupo del Comité de Alergia para Pacientes en Educación o Educación para Pacientes Alérgicos, que están coordinados en este momento por el doctor Samuel Azar y la doctora Lor Rossi.